Existe en la historia de nuestro país un relato muy conocido en donde se dice que antes de 1943 la gente vivía en la mierda. No tenían derechos, los trabajadores eran explotados por 2 pesos y que todo era tristeza. Hasta que llegó San Perón. Mejoró la vida de todos los argentinos, creó la industria, nos independizó de España y recuperó las Malvinas. Perón, qué grandes son. Los negros son negros porque son muy negros y no fueran. En este video voy a hablar solo de las condiciones de vida que tenían las personas antes de este tipejo, poniendo especial atención a las leyes laborales. Y lo del tema de la industria lo dejo para otro video. Así que empiezo nomás. Estamos en los primeros años del siglo XX. El presidente es Julio Argentino Roca. Tenemos como únicos antecedentes de leyes sociales la recordada ley 1420 que básicamente hacía la educación primaria gratuita, obligatoria y laica. Pero después también estaban las sociedades de beneficencia que ayudaban en lo que podían a los más pobres. Después de años intentándolo, finalmente en 1901 los malditos socialistas y anarquistas crean la FORA. Fábrica, orangután, raviol, almejas. Sí, eso mismo. Bueno, ya, Federación Obrera Regional Argentina. La puta madre, las boludeces que digo, Dios. Ojalá me atropellen por el bien de la humanidad. En fin, lo que importa es que al año siguiente estos zurdos realizaron la primera huelga general. Frente a estos reclamos, el gobierno de Roca sanciona la ley propuesta por el senador Miguel Cané, la famosa ley de residencia. Con esto el Poder Ejecutivo podía expulsar sin ningún tipo de problemas a los inmigrantes que hicieran quilombo. Si rompían mucho las pelotas te corrían a la mierda. Igual no se preocupen muchachos, porque no todas sus medidas fueron represivas. Para tratar de calmar un poco las aguas, ¿tiene sentido esa frase? Aprueba la reforma electoral propuesta por el ministro Joaquín González, que según lo que entendí hacía que el partido que ganaba las elecciones no se quedaba con toda la Cámara de Diputados y los demás partidos podían imponer a sus representantes si tenían los suficientes votos. El mismo ministro que mencioné recién, Joaquín González, le pidió a esta persona de acá, Juan Vialet Macé, que hiciera un informe sobre cómo era la vida de los obreros en el interior. El tipo viajó por todo el país investigando sobre el tema y el resultado fue que todos vivían para la mismísima mierda. Les pagaban en vales, trabajaban 80.000 horas al día, existía explotación infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que González decidió proyectar una ley nacional del trabajo súper completa que proponía regular las condiciones laborales en todos los ámbitos. Lamentablemente el maldito Congreso la rechazó. Sin embargo, el presidente Roca decretó la creación de la caja de jubilación. En ese momento con alcance solamente a los empleados públicos, pero ya era un avance. Volviendo al nuevo sistema electoral. Gracias a esa reforma asumió Alfredo Palacios como el primer diputado socialista de América, quien lograría él solito la sanción de leyes como la del descanso dominical en 1905, aunque en ese momento solo estaba para la capital. La ley de trabajo de mujeres y niños, que estipulaba que los menores de 16 años no podían trabajar más de 8 horas, las obreras tenían 30 días de licencia después del parto, entre otras cosas más. Ley de la silla, la cual obligaba a los patrones a disponer una silla para sus empleados. Estas 2 últimas leyes fueron en 1907. Otra cosa que pasó ese año es que el presidente Figueroa Alcorta creó el Departamento Nacional del Trabajo. ¿Para qué carajo servía esto? Bueno, básicamente era para investigar más datos sobre los trabajadores y así avanzar con sus derechos. ¡Yay! Es entonces cuando llegamos a 1912. El presidente Roque Sáenz Peña sanciona la ley Sáenz Peña. Y gracias a que, entre otras cosas, el voto dejó de ser cantado y pasó a ser secreto y encima obligatorio, se logra que ya no haya fraude. De esa manera se unen al Congreso un montón de socialistas y radicales. Y las leyes sociales avanzan todavía más. Entre 1912 y 1916 se aprueban la indemnización por accidente laboral, la imposibilidad de embargar un sueldo mayor a 100 pesitos. Se crearon más cajas de jubilación. El descanso dominical se extendió a todo el país. Se derogó la ley de residencia. Pero bueno, llegamos a octubre de 1916. Asume como presidente Hipólito Yrigoyen al frente de la UCR. En su gobierno se reglamentó el trabajo a domicilio, se creó el departamento de menores, se hizo una reforma universitaria que permitió un mayor acceso a las clases medias, se prohibió el embargo de bienes y herramientas de trabajo indispensables para asegurar la subsistencia de una familia, entre otras cosas menos importantes. Su sucesor radical, Marcelo Torcuato de Alvear, que asumió como presidente en 1922, siguió con las reformas laborales. Creó nuevas cajas de jubilación, reglamentó el horario de trabajo en los comercios, y ¿viste que te dije que muchas empresas le pagaban a sus empleados en vales? Bueno, ahora eso estaba prohibido y en su lugar tenían que pagarles con la moneda nacional, que por cierto en ese momento no era una mierda que se devaluaba, ya que casi
no había inflación. 1928. Asume por segunda vez Hipólito Yrigoyen con deseos de cambiar todo lo que no pudo antes debido a la oposición conservadora. Pero ahora sí, su momento había llegado. Lo derrocaron 2 años después. Pero por lo menos antes de eso logró la sanción de la jornada de 8 horas. Bien ahí. Y bueno, después de este acontecimiento ocurre la llamada década infame, que a pesar de todo se siguió avanzando en todo esto, como por ejemplo las vacaciones pagas para el sector comercial y el sábado inglés. Pero creo que ya se entendió el punto. Lo que quiero decir básicamente con todo esto es que Perón era un violín.